Buenos días, compañeras y compañeros. Si les parece bien, vamos a iniciar la presentación de la licenciatura en educación secundaria. Solamente les pediría que me hicieran favor de confirmarnos que nos están escuchando bien y si tuviéramos algún problema nos lo indicaran para poder atenderlo en este momento. Bien, mi nombre es Siddhartha Camargo, soy profesor de la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad 221 de Querétaro y participé en el diseño de este programa de nivelación en el equipo nacional y posteriormente me correspondió integrarme al equipo de diseño de la licenciatura en educación secundaria, que es el programa que voy a tener el gusto de presentarles esta mañana. Voy a empezar a pasar las diapositivas, espero que las vean bien, no son muchas, tampoco no quiero abusar de ustedes, no quiero dormirlos, solamente quiero presentarles algunas ideas iniciales. Eh, Bien, el propósito general de esta licenciatura es un propósito que compartimos con el resto de las licenciaturas, es decir, el propósito general del programa de nivelación, ustedes ya lo conocen. En primer lugar, estamos hablando de la profesionalización de docentes, directivos y personal en funciones de asesoría técnico-pedagógica, en este caso específicamente del nivel secundaria, a través de procesos teórico-metodológicos que les permitan contextualizar, diagnosticar y promover un pensamiento indagador, reflexivo, propositivo y creativo relacionado con el diseño, la gestión y la intervención de proyectos educativos en el aula, con la finalidad de interpretar diferentes problemas educativos y transformar su práctica docente. Vamos a ver cómo lo aterrizamos en un programa y en una serie de módulos en unos momentos. Esa es la intención. Yo me permití ponerles algunas eh, datos que están incluidos en el programa, en el plan de estudios, porque me parecía importante e interesante reflexionar con ustedes sobre estos datos. Por ejemplo, ¿cuál es la población objetivo en, eh, en el nivel secundaria? Tenemos 112.864, es decir, casi 113.000 compañeras y compañeros profesores de educación secundaria que carecen de un título de licenciatura a nivel nacional. Esa es nuestra población objetivo específica en el caso de secundaria. Estamos hablando de que en la educación obligatoria son cerca del 40% de los docentes que carecen de un título de licenciatura los que trabajan en educación secundaria. A ello habría que agregar además quienes son licenciados en disciplinas que carecen de una formación pedagógica. Y ese es un universo muy grande, como todos sabemos, en educación secundaria y en media superior, pero particularmente en secundaria, los docentes pueden ser egresados de diversas licenciaturas y no tener una formación pedagógica, lo cual, digamos, pues les resta capacidades y habilidades que son necesarias para trabajar en este nivel educativo, en donde además tenemos, como se sabe, una población estudiantil que vive un periodo de suyo complejo, un periodo en la vida de suyo complejo. Por lo cual es muy importante contar con profesores que tengan esta formación pedagógica. Algunas ideas
generales sobre la escuela secundaria en México y algunas de las cosas que sabemos hoy en día a partir de la investigación educativa que se ha realizado sobre el nivel. En primer lugar, tenemos alrededor de 500,000 de jóvenes entre los 12 y los 14 años en nuestro país, que es la edad normativa para estudiar la escuela secundaria, que están fuera de la escuela. Aunado a ello, tenemos que 1 de cada 6 estudiantes del nivel secundaria deserta antes de concluir sus estudios. Y por si estos datos no fueran suficientemente indicativos de problemas en el nivel, tenemos que hay una pérdida de sentido para los jóvenes en cuanto a la escuela secundaria, es decir, la pertinencia del nivel está puesta en duda. Tenemos datos, hemos realizado investigaciones en la Universidad Pedagógica Nacional y conocemos la literatura de otras investigaciones realizadas en otras instituciones que nos permiten aseverar que los jóvenes, no solo en México, sino a nivel internacional, tienen dificultades para encontrarle sentido a las cosas que se les proponen como aprendizajes necesarios en la escuela secundaria. No le encuentran relación con su vida a los contenidos educativos. Y por lo tanto, hay una desmotivación, lo cual lleva a bajos niveles de aprendizaje y también de, digamos, relacionado con ello, de logro educativo, de nivel de logro educativo, lo cual es un problema que se va a reflejar en esta deserción, pero también en esto que sabemos que es que pasan de año, pasan de grado, incluso pueden acceder a un siguiente nivel educativo que hoy en día forma parte de la educación obligatoria, pero sin que haya realmente un aprendizaje para los jóvenes que les permita transformar su realidad. Aquí hay elementos que son estructurales, que no están en manos del docente en particular, pero me refiero por ejemplo a las condiciones de infraestructura del centro escolar, ¿no? Me refiero a un currículum nacional único establecido desde una instancia federal, ¿no? Centralizada, a un libro de texto que tampoco está en manos del docente, etcétera. Pero hay elementos que sí están en manos del docente, en su propia práctica y en la concepción que él tiene, es decir, nuestro futuro estudiante tiene una concepción de lo que es la docencia y la enseñanza en la escuela secundaria que probablemente haya que transformar. Ese es un proceso muy largo, es un proceso complejo, que requiere de un acompañamiento, que requiere de una serie de elementos teóricos que sustenten esa transformación. No se da la reflexión en el vacío, eso lo sabemos. Y para poder lograr esta transformación, para poder encauzar esta transformación, hemos construido esta propuesta específica para los compañeros profesores de educación secundaria, la cual se ha nutrido, y eso me parece muy importante decirlo, de 39 años de experiencia en la transformación de la práctica docente, en el desarrollo profesional docente que tiene nuestra institución, la institución en la que nosotros laboramos. Eso me parece que es fundamental tomarlo en cuenta. Bien,
Voy a avanzar. Nos parece que es muy importante que los docentes de educación secundaria conozcan a sus alumnos y puedan darles voz, puedan escucharlos. Aquí voy a precisar dos cosas. Esto de ninguna manera implica dejar de lado la necesidad de una formación académica sólida en las disciplinas que se enseñan. Es decir, un profesor de matemáticas tiene que saber matemáticas y tiene que saberlas a profundidad, tiene que saberlas bien. Igual que uno de historia, igual que uno de formación cívica y ética, igual que uno de educación física, etc. No estamos dejando de lado la formación disciplinar, de ninguna manera. Pero sí nos parece necesario que el docente cuente con elementos que le permitan conocer a los sujetos con los cuales trabaja, entender que son personas con necesidades específicas debido a su edad, al contexto en el que viven, debido a las circunstancias socioeconómicas en las que viven, a la lengua materna que hablan, a la geografía de su entorno, etc. Eso es darle contenido a esta palabra que está muy de moda y que desafortunadamente a veces se vacía de contenido, que es el contexto. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de contexto? El contexto es cultural, el contexto es político, es social, es histórico. Y el docente tiene que tener las herramientas para poder conocer y analizar ese contexto en el que viven los estudiantes. A eso nos referimos. También entendemos que los adolescentes, que son los estudiantes de la educación secundaria, tienen formas particulares de organizar su comprensión del mundo y de las relaciones sociales y de representarlo. Y en ese entendido también la escuela es entendida, es comprendida de ciertas formas por los adolescentes. Y eso va a mediar su relación con el docente. Y el docente tiene que entender esas formas de mediación y de comprensión de la realidad social para trabajar con ellas. También se requiere que el docente, obviamente, domine, como ya lo había dicho, los contenidos que imparte, y sobre esa base de dominio de los contenidos disciplinares cuente con un sólido conocimiento pedagógico de los contenidos, que tiene es una mesa de tres patas, el conocimiento pedagógico de los contenidos. El primero es, evidentemente, el conocimiento profundo de la epistemología y de la lógica de construcción de un discurso disciplinar. Es decir, quien imparta historia o matemáticas debe saber a profundidad su materia. Por otro lado, debe entender cómo las personas y específicamente los adolescentes son capaces de apropiarse y generar una representación sobre esos conocimientos disciplinares, es decir, cómo aprenden las personas. Y en tercer lugar, eso nos debe llevar a la generación de experiencias de aprendizaje, a la capacidad de formular maneras de actuación en el aula que le permitan a los adolescentes con los cuales trabaja apropiarse de sus conocimientos, es decir, aprender. Entonces, hablamos de estrategias de enseñanza, hablamos de secuencias didácticas, hablamos de dispositivos didácticos, etc. A eso nos referimos. Nos parece que es muy importante el reconocimiento de que nuestros estudiantes de la licenciatura son sujetos autónomos y deben ser profesionales capaces de tomar sus propias decisiones en el aula de manera contingente, pero además
las mejores decisiones. Es decir, si nuestros adolescentes en la actualidad viven en un entorno, en una sociedad compleja, con problemas económicos, con problemas de legitimidad de las instituciones políticas, con problemas de violencia, etcétera, el docente no puede reproducir esa falta de legitimidad, no puede reproducir la violencia en el aula, al contrario, tiene que ser capaz de darles un lugar, de promover espacios de aprendizaje en donde los estudiantes se sientan cómodos, se sientan bien, se sientan escuchados, respetados y que respeten a los demás. Es decir, el docente también tiene que tener la capacidad de poner límites, de contener, y debe saber hacerlo de manera asertiva, es decir, sin faltarle al respeto a los muchachos. Eso se aprende, cuesta trabajo, pero se aprende. Y se debe aprender en esta licenciatura precisamente. Bien. Bajo esta lógica, entonces se plantea que el estudiante de la licenciatura en educación secundaria de la Universidad Pedagógica Nacional, con la asistencia del tutor, que es un especialista, un asesor de la universidad, sea capaz de construir su propio trayecto formativo y que este trayecto formativo responda a las necesidades y a los intereses del sujeto que aprende. Y que le permita atender desde el análisis crítico, es decir, a partir de una teorización, a partir del reflejo con otras prácticas docentes, los problemas de la práctica docente. Nosotros tenemos una representación de la docencia que se ha construido a lo largo de nuestra vida como estudiantes, y muchas veces esa representación que tenemos de la docencia ya no nos resulta pertinente para el ejercicio de nuestra propia docencia. No resuelve los problemas. A veces los agrava, a veces no es así. Pero lo que es cierto, de la lógica de la cual partimos, es que hay una necesidad de reconstruir esa representación de la docencia, y para poder hacer eso necesitamos tener acceso a otras representaciones de este ejercicio profesional. Desde luego, esto es un proceso, yo insisto, el análisis se inicia a partir del módulo de inducción, en donde el estudiante define su trayecto formativo, y ahí el docente, con la colaboración del tutor, va a definir cuáles van a ser los módulos que va a cursar y en qué orden. Ningún módulo es obligatorio y no hay una seriación en los módulos. Es decir, no tengo que tomar un módulo primero para poder tomar el que sigue. Eso no existe en esta licenciatura. A mí me parece que esa es una innovación muy fuerte que estamos planteando en este programa de nivelación. Probablemente nos cueste trabajo al principio nosotros mismos asumirlo. A nosotros en el equipo de trabajo de diseño nos llevó varias discusiones, varios debates poderlo asumir. Sin embargo, la idea es que nos centremos en el sujeto que aprende, en el sujeto que se está formando, no en el contenido, no en una disciplina, no en la lógica del que enseña, sino en la lógica de quien aprende. Por eso es esta flexibilidad curricular. Y esta sí es flexible, no nada más a nivel declarativa, sino en términos operativos. Y es una ruptura. Así es un programa disruptivo. Otra vez la universidad está pues proponiendo un programa de vanguardia. Ya lo hemos hecho. La Ley 94
fue un programa muy innovador, la LIE también. Vamos, tenemos experiencia en ese sentido como institución, tenemos aprendizaje ya desarrollado. Entonces tampoco es algo ajeno a la historia de la universidad. Eso no quiere decir que no nos vaya a costar trabajo, ¿sí? Y me parece también importante decir que en este sentido los módulos parten de la problematización, no de temas a estudiar, ¿sí? No de contenidos curriculares en el sentido, en este sentido de que son temas, sino de contenidos curriculares vistos desde la complejidad de la práctica docente en la sociedad, en el México contemporáneo. Eso también me parece que es interesante y bueno, que quede decirlo. Esta es la malla curricular. Esta es, en esta idea, tratamos de reflejar aquí en esta diapositiva la idea de que el tránsito por estos módulos que son autocontenidos los va a construir el sujeto. Una persona que estudie esta licenciatura, un estudiante de esta licenciatura en educación secundaria, no tiene que cursar todos estos módulos. Por ejemplo, podría tomar uno, podría tomar dos de estos que están aquí, que hacen referencia a la constitución de la identidad docente. En ese sentido, tenemos un módulo que se llama Análisis de la práctica docente. Tenemos otro módulo que se llama Atención a la diversidad desde la interculturalidad. Tenemos otro que se llama Elementos para el análisis y desarrollo curricular. Tenemos otro que se llama Teorías del aprendizaje, otro que se llama El adolescente en el siglo XXI. Tenemos otro que es Habilidades docentes y la didáctica, Políticas educativas y eticidad, y por ahí se nos cuatrapeó y repetimos uno que es Análisis de la práctica docente. A lo mejor tenemos nosotros muy puesto en la mirada esa perspectiva como una necesidad, ¿no? No lo sé. Bien, tenemos otro elemento transversal que es los contenidos disciplinares. Entonces, estos, por ejemplo, si yo doy clases de matemáticas, probablemente me interese tomar enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Pero también es posible que yo diga, bueno, me interesa también cursar este módulo de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua en la escuela secundaria, ¿por qué no? O a lo mejor en las mañanas soy un profesor en secundaria de matemáticas y en las tardes doy historia, como hay un caso en el equipo de diseño, ¿no? Un compañero de la unidad de Guadalupe, Nuevo León, que así está, da clases de matemáticas y de historia. No me pregunten cómo le hace, yo no me lo imagino. Yo doy clases de historia y a eso me dedico. No podría dar clases de matemáticas, pero a lo mejor sí podría de geografía, por ejemplo. Y sabemos que ya en la práctica, en la vida real, en las escuelas secundarias, muchos de nuestros compañeros están así, precisamente. Muchos de los egresados de la LIE, por ejemplo, están impartiendo clases de geografía, de historia, de formación cívica y ética, y si se despistan mucho, hasta de educación física también los ponen a dar clases. Entonces, bueno, un profesor de secundaria tiene que tener este perfil un poquito más abierto, más polivalente, aunque sea un especialista en una disciplina. Además, estamos pensando que pueden revalidar los estudiantes créditos de sus licenciaturas y de esa manera cursar solamente algunos de los módulos y poder concluir su licenciatura de manera más ágil, ¿no? Más rápida. Entonces, bueno, esos son los módulos, algunos de los módulos disciplinares que nosotros estamos proponiendo. Todos esos módulos ya están concluidos y ya están en la plataforma, ya hay unidades de aprendizaje diseñadas, ya está el planteamiento de las rúbricas, etc. Todo eso ya está en la plataforma. Y bueno, estos son otros. ¿Por qué hay tantos módulos disciplinares? Porque,
como todos sabemos, la educación secundaria tiene un montón de asignaturas. En el Plan de Estudios 2011 y en el que anunció el secretario de Educación Pública la semana pasada, también hay un montón de asignaturas, hay muchas asignaturas en la educación secundaria, y necesitábamos atender a nuestros compañeros profesores de educación secundaria en servicio en las asignaturas que ellos imparten. Por eso planteamos todos estos módulos disciplinares. Como pueden ver, son muchos, y yo insisto, una persona no tiene por qué cursarlos todos. En este terreno disciplinar pensamos que los compañeros se enfocarán a las asignaturas que ellos imparten y tal vez pudieran tomar algunos otros de su interés, si fuera el caso. Aunque no es obligatorio hacerlo. Bien. Tenemos algunos que son de la parte de intervención, que preparan a los sujetos para la intervención en el aula, y son trabajo colaborativo y aprendizaje integrado, el docente y la investigación educativa, el papel de la tutoría en la educación secundaria, gestión de ambientes de aprendizaje y evaluación del aprendizaje. Insisto que no tienen los estudiantes que tomar todos los módulos, pero sí, digamos, hay algunos que, pues, para algunos de nuestros compañeros seguramente serán muy relevantes. En intervención también tenemos planeación docente, gestión educativa, convivencia social democrática, metacognición y aprendizaje autorregulado y uso de las TICs. Este es el perfil de egreso, no se los voy a leer, estaba también en el documento que la maestra Moreno nos envió. Ustedes lo pueden revisar ahí en el PDF, en el plan de estudios, y bueno, ahí se los dejo un poquito para que lo puedan leer. Enfatizar el hecho de que estamos concentrándonos en un sujeto que es capaz de ejercer la docencia de manera profesional, de tomar sus propias decisiones, de transformar su práctica docente de manera continua, de mejorarla también de manera continua y de centrarse en el aprendizaje de sus estudiantes, tomar como eje de su práctica docente el aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? Esa es, vamos, la lógica que está detrás del perfil de egreso de esta licenciatura. Aquí tenemos otros rasgos de este perfil de egreso, otros 4, tampoco se los quiero leer, ustedes los pueden leer ahí. Estos rasgos del perfil de egreso se van a lograr a partir de estos módulos. No quise mostrarles algún módulo en particular, una preocupación que tuvimos y que estuvimos trabajando de manera continua fue un discurso curricular al cual quisimos apegarnos y que intentamos aterrizar en los módulos de la mejor manera. Hemos visto, todos quienes hemos ejercido la docencia, hemos visto cómo los planteamientos curriculares a veces son muy arriesgados, a veces son muy interesantes, a veces son muy bonitos, ¿no? El discurso curricular puede ser muy heroico, muy poético, y a la hora de aterrizar en ya el programa de estudios, es lo mismo de siempre. Aquí no sucedió eso. Aquí en los módulos ustedes van a encontrar propuestas curriculares que atienden a la complejidad tal como se expresa en el plan de estudios, que buscan formar sujetos autónomos, reflexivos, críticos, y por eso partimos de problemas. Insisto, no de temas de estudio,
sino de elementos que les permitan a nuestros estudiantes de la licenciatura en educación secundaria problematizar su práctica, reflexionar sobre ella y transformarla para poder atender de mejor manera a sus estudiantes. Eso es muy importante. Los docentes trabajamos con personas y tenemos que ser capaces de ver a esas personas, de escuchar a esas personas y de trabajar con esas personas, no de imponerles las cosas como a veces lamentablemente sucede, y los resultados son digamos, pues poco halagüeños, eso lo sabemos. Entonces tenemos que poder transformar eso, aunque obviamente nos cuesta mucho trabajo. Bien, esa es la presentación que yo traje esta mañana para ustedes. Yo creo que seguramente tienen algunas preguntas y quisiera dar este espacio a partir de aquí para que ustedes para poder resolver estas preguntas. El módulo de inducción de la licenciatura nos va a hacer favor de presentarlo el compañero Manuel Ochoa de la unidad de Oaxaca. Le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Manuel posteriormente, una vez que podamos atender por lo menos una parte de las preguntas que ustedes se sirvan a hacer. Si son tan amables, entonces yo estoy a sus órdenes para las preguntas que ustedes quisieran plantearnos. Bien, tenemos en el plan de estudios establecido ya el número de créditos que deben cursar los estudiantes, y me parece que esos quedaron en 14 de manera obligatoria, y pueden cursar hasta, en esta licenciatura en educación secundaria, hasta un máximo de 18 por la parte disciplinar. Entonces, pero obligatorios son 14. Ahora bien, habrá casos en los que puedan cursar menos si revalidan y se les reconocen estudios previos. Como mínimo son entonces 14 módulos los que corresponden a los créditos de la licenciatura. No sé si tendrán alguna otra pregunta. Gracias. Bueno, la pregunta que nos hace el compañero Axel Díaz es: ¿consideran algunos de los módulos las etapas de la evaluación del desempeño? No. De manera así muy clara y categórica, no. Estamos terminando un sexenio, ya se acabó. No formalmente, pero en la vida real sí. Y se acaba formalmente en menos de un año. Entonces realmente este programa, si quiere tener continuidad, no puede apegarse de esa forma a cuestiones que son de índole política. Sería peligroso hacerlo, arriesgado hacerlo. Entonces va más allá de eso, ¿no? O sea, va más allá de eso. ¿Qué va a pasar con estas etapas de la evaluación del desempeño docente el próximo sexenio? Pues eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay 113,000 compañeros ejerciendo la docencia en el nivel que carecen de un título de licenciatura. Eso sí lo sabemos, con certeza. Y sabemos que requieren ese título de licenciatura. Y también sabemos que en la escuela secundaria aproximadamente la mitad de nuestros compañeros docentes no tienen una formación pedagógica. Requieren una formación pedagógica. Son egresados de licenciaturas universitarias sin formación educativa. Eso sí lo sabemos. Esos son datos duros. Trabajamos sobre datos duros. Nos preguntan los compañeros de la unidad 281
que si esta propuesta ya fue aplicada con anterioridad y en dónde. Esta licenciatura se va a empezar a implementar en nuestra universidad a partir de agosto de este año. ¿De acuerdo? Es una licenciatura nueva que se diseñó durante todo el año pasado por un equipo nacional de profesores, asesores de las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Ahora bien, la enseñanza situada no es nada nuevo. Podemos rastrear los orígenes de la enseñanza situada hasta John Dewey, o Dewey, como quieran decirle. Y tenemos textos en México teóricos de Frida Díaz Barriga, por ejemplo, pero no es la única autora, que hablan de enseñanza situada. La reconstrucción, la transformación de la práctica docente, la práctica reflexiva, es un debate teórico también que tiene unos orígenes muy antiguos. Y en nuestra universidad, la licenciatura en educación, que son programas como programa de nivelación, da origen a la institución desde 1978. Tomamos la licenciatura que ofrecía mejoramiento y se implementó en la institución. Y luego se han hecho reformas a las licenciaturas en educación para profesores en servicio. Entonces, no estamos inventando nada, estamos retomando mucho de la literatura especializada y la estamos llevando a una implementación curricular o un proyecto curricular, mejor dicho, nuevo, innovador. Pero estamos abrevando también de la experiencia de nuestra propia universidad. No podríamos desconocernos a nosotros mismos, desde luego, de ninguna manera estamos haciendo eso. Nos preguntan también de la unidad 281 si la flexibilidad en la selección de los módulos no llevará a la universidad pedagógica a una situación crítica para la titulación. Aquí una cuestión que hay que tomar en cuenta que nos planteó la maestra Xochitl en su videoconferencia inicial de este ciclo y que está planteado en el plan de estudios es que se va a promover una plantilla nacional. De manera que los tutores que van a trabajar con los compañeros que cursen esta licenciatura van a estar en una unidad, pero los profesores, los asesores en línea que impartamos los módulos específicos, podremos estar en cualquier unidad del país en virtud de que esta implementación se hará en línea. Entonces no nos parece que nos lleve a una situación crítica por la titulación, porque además la titulación se va a llevar a cabo bajo la modalidad del trayecto formativo y de un portafolio de evidencias en donde van a incluir los estudiantes los productos que van a realizar en los diferentes módulos y que van a ir agrupando con el trabajo con su tutor, como un poco el eje metodológico en la ley 94, digamos, ese sería el referente. Entonces no nos parece que se vaya a complicar la implementación en ese sentido. El nivel de eficiencia, nos preguntan también en la unidad 281, ¿cuál es el nivel de eficiencia esperado? Supongo que se refiere a la eficiencia terminal. Y en este sentido, si tomamos en cuenta que un tutor va a poder atender un máximo de 5 estudiantes, que la licenciatura está pensada para que dure aproximadamente 3 años, como máximo, como tope, estamos pensando en un alto nivel de titulación, ¿sí?, de eficiencia terminal. Y también estamos pensando en un alto nivel de retención, un bajo nivel de reprobación y de deserción. Esa es la idea. No sé si haya más preguntas. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Nos dan las gracias en la unidad
281. Pues sí nos parece que hay que enfatizar, tal como lo ponen sobre la mesa los compañeros de la unidad 281, la necesidad de un acompañamiento, que sea eso, un acompañamiento por parte de los tutores, ¿sí? Y que sea permanente. No podemos pensar que los estudiantes van a irse solos. Eso también hemos visto en los programas en línea, tanto de la propia institución como de otras instituciones, hay literatura especializada al respecto, que provoca deserción, efectivamente. Por eso estamos pensando en el tutor, en este acompañamiento en vivo, ¿no? En el tete a tete. Bien, en la unidad 151 nos preguntan cómo va a ser el examen profesional. A ver, y nos contesta el profesor Alejandro Arrecillas desde Sonora. Voy a leer su respuesta porque da respuesta precisamente a esto que nos preguntaron. Dice, la titulación se simplifica al nombrar a un tutor desde el primer módulo que le acompañe en su decisión de trayecto formativo y sobre todo en la elección de las mínimo 5 evidencias, amén de que habrá una rúbrica clara que implica sujetar las decisiones y juicios de los que participarán en el proceso de titulación. Además, no habrá examen recepcional. Esa es la respuesta, ¿no? Por eso la leí, muy clara la respuesta. Muchas gracias, Alejandro, del compañero. Eso también se especificó en el documento base, en el documento de plan de estudios. Ahí se argumentó todo esto y tratamos de decirlo pues con claridad, ¿no? Aunque bueno, quizá valdría la pena revisar una vez más la redacción, ¿no? Nos pregunta Antonio Reyes Archundia, ¿los títulos que se emitirán serán con especificidad en un área o campo? Es decir, por ejemplo, en las escuelas normales superiores, en la licenciatura en educación secundaria, se egresa con el título de licenciado en educación secundaria con especialidad en historia, o en matemáticas, o en español. No, vamos a egresar como licenciados en educación secundaria. Nos preguntan de la UPN Monterrey. ¿Los títulos se emitirán con el nombre de la licenciatura estudiada? Me parece que así es. Aunque esas ya son cuestiones de control escolar, que quizá valdría la pena comentar con la directora de unidades, con la maestra Xochitl. Pero, digamos, lo que yo creo, si a mí me preguntan, lo que yo creo es que se va a emitir un título que diga licenciado en educación secundaria. Y aquí tenemos ya una respuesta por parte de la maestra Xochitl. Es que, como se los había dicho, los títulos serán licenciado en educación secundaria. O licenciado en educación primaria. O, en fin, la licenciatura que haya cursado. Por eso se establecieron de esa manera ya en el plan de estudios. No podría ser no podría haber contradicciones en ese sentido, ¿no? Licenciado en educación inicial y preescolar, o bien licenciado en educación media superior. Bien, si no hubiera más preguntas, pero sobre todo en la parte académica, ¿no? Más allá de de las cuestiones de control escolar, que son interesantes, ¿no? Son interesantes, pero digamos no es la carnita, ¿eh? No es la carnita. La parte académica es la carnita. Si no hubiera más preguntas al respecto, a ver, me parece que sí. Axel Díaz nos pregunta, aunque es una cuestión política, por el momento ya hay parámetros para el ingreso al servicio profesional docente. ¿El egresar con un título general en secundaria no será un problema para el maestro? No, hasta el momento
Si ustedes ven las convocatorias, a ver, yo primero diría, hay dos tipos, por lo menos, ¿no?, de evaluación. Una es para el ingreso al servicio profesional docente y otra es la del desempeño, que son los que ya están en servicio. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí haríamos una diferenciación. Ya una vez hecha la distinción, si ustedes ven las convocatorias para el ingreso, dicen o cualquier licenciatura en educación que haya usted cursado. Por eso ya nuestros egresados de la LIE pueden concursar sin ningún problema. ¿Sí? Incluso ya de repente en algunas convocatorias estatales, recordemos que las convocatorias las emiten las autoridades educativas estatales, por ejemplo en mi entidad en Querétaro ya dice LIE, ya dice licenciado en intervención educativa, lo cual es muy satisfactorio para la universidad y es algo muy importante para los egresados, obviamente. Pero en algunos estados no es así. Y de todas maneras dejaron la mención de licenciado en el área educativa. ¿Sí? Y de hecho ya también hay para ingenieros, ya pueden entrar a agrónomos, lo cual hemos criticado muchos. ¿Sí? Yo lo puedo seguir criticando, no estoy de acuerdo. No creo que cualquiera pueda dar clases. ¿Sí? No lo creo. Y justo a esos compañeros que egresaron de estas licenciaturas que no tienen una formación pedagógica, nosotros en esta licenciatura les podemos ofrecer esa formación pedagógica, aunque ya tengan un título. Dice el compañero Axel Díaz, ya que las convocatorias evalúan la especialidad. No es así, o no en todos los casos. Por lo menos en Querétaro, yo insisto, tenemos egresados de la LIE, que es LIE, dando clases de historia, siendo tutores, o dando clases de geografía o hasta de matemáticas en secundaria. ¿De qué depende? De las necesidades del servicio. O sea, de los docentes que hagan falta en las escuelas. Esa es, digo, la dura realidad, ¿no? Saludos a los compañeros de Nogales, Sonora. Y la maestra Xochitl nos recuerda que las licenciaturas están dirigidas a nuestros compañeros docentes en servicio. Y eso sí es muy importante también, que no se nos olvide, ¿no? Estamos pensando en un sujeto que ya da clases, que ya está inmerso en la práctica docente. La compañera Virginia Ortiz nos pregunta, ya está en magisterio, la permanencia tiene que ver con formación disciplinaria y experiencia en atención. La licenciatura es rica por su contenido en formación pedagógica y atención a la diversidad. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra Virginia. Dice la maestra Xochitl, no estamos realizando formación inicial, así es. Este es un programa de nivelación, tal como lo dice muy claramente su nombre, ¿no? Yo creo que ya se aclaró el punto, me parece que ya quedó más claro, maestra. Bien, si no hubiera más preguntas, me gustaría darle voz a nuestro compañero Manuel Ochoa, de la unidad de Oaxaca, para que nos hiciera el favor de presentarnos el módulo de inducción, porque si no, no nos va a dar tiempo. Yo creo que sí es muy importante, precisamente en virtud de que el módulo de inducción le permite al sujeto construir su trayecto formativo que va a dar pie a la titulación. Entonces, yo creo que sí es importante que lo veamos. Les agradezco mucho su atención, espero haber sido claro y haberles generado muchas dudas académicas. Nos estaremos viendo ya en la implementación. Ha sido un gusto saludarlos. Yo no los pude ver, no los pude ver a todos, pero bueno, a los que pude ver me da mucho gusto verlos. Les envío un saludo muy afectuoso a todas y todos, compañeros. Y por favor vamos a quedarnos con el maestro Manuel Ochoa desde Oaxaca. Adelante, Manuel, si estás listo, te escuchamos. Buenos días, ¿me escuchan?
Buenos días. ¿Sí me escuchan? Manuel, buenos días, sí te escuchamos muy bien, por lo menos aquí en Sí, Acusco ok. te estamos escuchando. Bueno, gracias, Siddhartha. Excelente presentación. Saludos a todos, buenos días. Mi nombre es Manuel Ochoa Jiménez. Soy académico de aquí de la Unidad 201 de Oaxaca. Y bueno, ya escuchábamos en la participación de Siddhartha las particularidades del diseño y el enfoque formativo de la licenciatura en educación secundaria, y precisamente esas particularidades del diseño como un diseño modular y flexible, y por otro lado el enfoque formativo en línea y además centrado en el alumno en particular, consideramos que hacía necesario un espacio para que el profesor alumno tenga un acercamiento a estas generalidades del programa y que a través de este proceso entienda lo que implica la educación virtual y qué se espera de él como estudiante de esta licenciatura. Si me hacen el favor de poner la segunda diapositiva del propósito. Sí, le estamos cargando la presentación en la plataforma, si nos dan un segundito, por favor, perdón. Sí, está bien. Si quieres yo aquí le voy a pasar. Ok. Ok, esta es la primera, aquí estamos en la segunda, Manuel, listo. Estamos en la segunda. El propósito formativo de la licenciatura en educación secundaria es, desde luego, del módulo de inducción, es proporcionar herramientas en torno a la modalidad de trabajo de la licenciatura y a partir de la autorreflexión del estudiante, clarificar la construcción de un trayecto formativo que le permita la mejora de su práctica. Es decir, como ya lo decía yo hace un rato, acercar al estudiante a las particularidades de la educación en línea, acercar al maestro, también a nosotros como asesores, a conocer esa modalidad, a valorar su complejidad, pero también a reconocer sus posibilidades en el proceso de aprendizaje. Que el estudiante entienda que lo que tenemos como punto de inicio es la práctica docente y su autorreflexión lo va a llevar a la posibilidad de poder transformarla. Ese trayecto, ese camino entre el análisis de la práctica y la transformación va a estar mediado por un trayecto formativo que él mismo construya, que él mismo diseñe. Y esa es una de las intenciones de este curso, de este módulo de inducción, que el estudiante diseñe su propio trayecto formativo. La tercera diapositiva, por favor. Bien, el campo problemático al que se encamina este módulo de inducción se ubica en torno a las demandas que la sociedad plantea a la escuela y a los profesores. ¿Cuáles son las particularidades de esta sociedad actual? Ya Tedesco, ya Invernón nos analizan, nos acercan a esta problemática, a esta situación desde un punto de vista sociológico, y nos dicen que, bueno, estamos ante una sociedad en permanente cambio que le exige a la escuela trabajar en torno a su pertinencia. Estamos entonces ante unas demandas que van desde la educación inclusiva, entendida como garantizar a todos el derecho a la educación, pero con especial atención a aquellos que están en sectores vulnerables. Otras particularidades o demandas de esta sociedad actual es la cuestión de la cultura digital. Y entonces se pretende que la escuela, o la escuela secundaria en este caso en particular, intervenga, coadyuve en cerrar esa brecha digital que se establece entre diversos sectores de la sociedad y favorecer en nuestros estudiantes, en nuestros profesores, el dominio de esas tecnologías. Otra característica de otra demanda de esta sociedad en la que estamos insertos es que nos exige
aprender a vivir juntos, como una construcción, como una situación, una aspiración socialmente construida, que implique el compromiso con el otro, que asuma valores éticos, que los favorezca, que contribuya a su formación, que el alumno aprenda a aprender. Como es una sociedad en permanente cambio, de cambios sumamente acelerados, entonces la cantidad, la producción de conocimientos también rebasa las posibilidades que la escuela en su formato tradicional ha tenido. Y por ello, el aprender a aprender se ha convertido en una necesidad, en una demanda que los sujetos y la sociedad nos han establecido. Ya Siddhartha también planteaba otras situaciones a las cuales este programa de la licenciatura en educación secundaria y en general el programa de nivelación profesional para docentes en servicio puede favorecer o puede fundamentarlo, es la cuestión de la deserción. Entonces, el campo problemático de este módulo de inducción se encamina a tratar de responder a estos desafíos a través de la formación permanente de los maestros. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que trata de transformar el módulo de inducción? Bien, el objeto de transformación al que se enfoca este módulo es precisamente a que estamos, como ya lo decía mi compañero, ante un diseño modular de cierta forma novedoso para muchos de nosotros, para muchas unidades. Estamos ante un diseño curricular modular y flexible, con la modalidad de atención en línea, que le implica a nuestros estudiantes capacidades o competencias como son la del aprendizaje autónomo, la autoevaluación, la autorregulación del aprendizaje, etcétera. Entonces, esa distancia que algunas unidades y algunos académicos en particular, o muchos tal vez de la universidad pedagógica, tenemos en relación con la enseñanza virtual, y en especial nuestros compañeros profesores de educación secundaria que van a incorporarse al programa, tienen con esta modalidad de enseñanza, con esta modalidad de aprendizaje, es allá a donde se encamina el módulo de inducción, es a transformar esa distancia, a acercarnos a esas modalidades de atención y a esas implicaciones que tiene como asesores, pero también como estudiantes de esta licenciatura. Además, desde luego, de que pretendemos desde la licenciatura favorecer en nuestros profesores alumnos el reconocimiento de la práctica docente como referente básico del programa, pero también como objeto de transformación del mismo. La siguiente diapositiva. Bien, cada uno de los módulos que integran, de los 33 módulos que integran el programa de la licenciatura en educación secundaria, tiene dentro de su programa indicativo esta estructura que ahora estoy presentando, y quisimos darle al módulo de inducción la misma estructura de tal forma que signifique un acercamiento a los módulos que integran a toda la malla curricular. Una de las partes fundamentales de los módulos es la red de saberes profesionales integrados. ¿Qué es lo que el maestro debe poner en práctica, debe poner en ejercicio, debe poner sobre la mesa para poder arribar al perfil de egreso de la licenciatura, pero para poder también acercarse a los contenidos que cada uno de esos módulos propone, que cada uno de esos módulos tiene en su propuesta curricular? En este caso del módulo de inducción, se parte de una realidad que es el maestro y el alumno en el contexto del aprendizaje virtual.
¿Cuál es el papel de uno y cuál es el papel del otro en el aprendizaje virtual? ¿Qué implicaciones tiene para el docente y qué implicaciones tiene para el profesor-alumno trabajar en una modalidad en línea? A partir de ahí, entonces, el profesor-alumno tiene que analizar y problematizar su propia práctica profesional, reconociéndola como aquel espacio en el que el maestro actúa, en el que el maestro interactúa con sus estudiantes y tiene la posibilidad de transformar ese espacio y ese proceso. Otro elemento básico otro saber profesional integrado básico es el dominio, el conocimiento de las características de la licenciatura. Tal vez como estudiantes de un programa de licenciatura o de posgrado, nosotros como asesores hemos estado inmersos ya en un programa en línea, en un programa modular, en un programa flexible. Bueno, pero entonces ahora lo que pretendemos con el módulo de inducción es que el estudiante tenga esa posibilidad desde aquí de entender las particularidades de la licenciatura en cuanto a su modelo de formación, en cuanto a sus pretensiones. Y también un elemento fundamental del módulo de inducción es que el docente, el profesor-alumno, diseñe su trayecto formativo. De los 33 módulos que integran la licenciatura, el docente, el profesor-alumno, tiene que seleccionar 14 en el orden que él considere pertinente y los tiene que ubicar a lo largo de los 3 años que ya nos comentaba Siddhartha. Ese trayecto formativo es una propuesta que podría modificarse en un momento determinado en que el profesor-alumno, conjuntamente con el tutor, lo consideren pertinente. Pero la idea es que de este módulo de inducción el profesor-alumno salga con una propuesta de su trayecto formativo. Otro elemento básico que pretendemos que se apropie el profesor-alumno en este módulo de inducción es que entendamos conjuntamente con él lo que implica el portafolio de evidencias y su función, su papel dentro del trayecto de la licenciatura, dentro del modelo curricular de la licenciatura. ¿Qué es el portafolio de evidencias? ¿Para qué nos va a servir el portafolio de evidencias? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué es que desde el módulo de inducción debemos plantear su relevancia? Y con ello entonces tenemos la certeza de que si abordamos estos saberes profesionales de manera integral y que los tengamos claros los académicos que vamos a trabajar este módulo de inducción, podremos estar seguros que el estudiante entendió las características de nuestra licenciatura, entendió las características del diseño curricular y entendió el enfoque formativo y los documentos y momentos básicos de nuestro programa. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, en particular el módulo de inducción de la licenciatura en educación secundaria consta de 40 horas y está integrado por 2 bloques. Cada bloque es de 20 horas. El primer bloque se encamina a la problematización de la práctica profesional. El segundo bloque va hacia las particularidades que mencionaba ya hace un rato, el trayecto formativo y el portafolio de evidencias como dispositivos de formación de los profesores en servicio. Pasamos a la siguiente diapositiva. El bloque 1 en particular, que se denomina problematización de la práctica profesional, pretende
autoanalizar la práctica de los agentes educativos para problematizar su práctica profesional y definir su trayecto formativo. Está constituido por 3 contenidos temáticos. El primero de ellos, la educación virtual. El segundo, autorreflexión sobre la práctica profesional. El tercero, problematización de la práctica profesional, debilidades y fortalezas. En el primer contenido temático, vamos a revisar las características de la educación en línea y el rol que le atribuye al estudiante en esta modalidad. Y como ya decía hace un rato, la cuestión de las implicaciones para el estudiante, que es la autorregulación, la autodisciplina, estrategias metacognitivas, la autoevaluación, etcétera, todo eso vamos a revisar en este primer contenido temático. Y como se trata de acercar al profesor alumno a diversas actividades que la plataforma le permite a lo largo de la licenciatura, en este módulo temático vamos a trabajar un mapa conceptual que va a subir al espacio de tareas y vamos a revisar 3 textos. En el segundo contenido temático, la autorreflexión sobre la práctica profesional, ahí vamos a acercarnos a un texto de Francisco Invernón, La práctica docente en el nuevo contexto educativo. Esos textos ya están en la plataforma. Y en la plataforma tengo la impresión, y tenemos todos los que participamos en el equipo de diseño, que es una plataforma amable, es una plataforma, digamos, práctica, muy didáctica, en la cual los profesores alumnos consideramos que no van a tener dificultad para localizar los espacios en donde subir sus productos y para localizar los textos que vamos a utilizar. Entonces, aquí en este segundo contenido temático vamos a revisar a Francisco Invernón con ese texto que yo mencionaba. Vamos a llevar al estudiante a que a través de ese documento identifique las directrices actuales de la profesión docente. ¿Qué maestro se requiere para los tiempos actuales? Vamos a revisar también lo que Invernón dice en relación en que la educación debe ser relacional, cultural, contextual y comunitaria. ¿Qué implica y cómo podemos recuperar esos elementos para el análisis de nuestra práctica profesional? Y nos va a llevar también a algo sumamente pertinente, que es trabajar la idea recuperada de Invernón de la educación en valores éticos y morales. Esto lo vamos a leer el texto, vamos a responder a las preguntas y las reflexiones que generemos a partir de esas preguntas las vamos a subir a un foro, que es otra herramienta virtual que tenemos ahí en la plataforma. El tercer contenido temático es la problematización de la práctica profesional, debilidades y fortalezas. Y aquí vamos a recuperar otra vez el texto de Invernón, pero vamos a acompañarlo con un texto de la Secretaría de Educación Pública que se denomina Perfiles, Parámetros e Indicadores para Docentes y Técnicos Docentes. A partir de esos 2 documentos, vamos a analizar nuevamente la formación profesional del docente, conduciéndolo u orientándolo a que analice su propia práctica profesional. Vamos también a encaminarlo, a acompañarlo, a identificar sus necesidades de formación de tal forma que su práctica sea más pertinente, que responda de mejor manera a las demandas sociales en términos amplios que mencionaba yo hace un rato, pero también en términos específicos, aquellas que les demanda su contexto inmediato. Como producto de este contenido, van a hacer un cuadro en el que diferencien sus debilidades como docente en ese contexto inmediato y en el contexto general, sus fortalezas también, y a su vez identifiquen las principales problemáticas que enfrentan como docentes en ese grupo, en ese espacio curricular, en esa institución, en esa comunidad, en los tiempos actuales.
Ese cuadro lo van a subir a un foro que se denomina autoanálisis. Y con eso se culmina el bloque 1. Si me hacen el favor de avanzar a la siguiente diapositiva. Ok, gracias. Tenemos el bloque 2, que ya decía yo hace un rato, que se denomina el trayecto formativo y el portafolio de evidencias como dispositivos de formación de los profesores en servicio. En este bloque 2, el propósito formativo que tenemos es entonces identificar las características del sistema modular de la licenciatura en educación secundaria para diseñar su trayecto formativo, así como los mecanismos para potenciar el proceso de titulación. Tenemos 4 contenidos temáticos. El primero de ellos son las características de la licenciatura en educación secundaria. En ese sentido, tenemos que revisar 3 cuestiones básicas de la licenciatura: el objetivo general, la malla curricular con sus 33 módulos, el propósito de los módulos. Tenemos que analizar y reflexionar sobre qué habilidades se pretende favorecer con este programa educativo en los maestros en servicio. Tenemos que analizar también y discutir qué saberes debe movilizar el docente en servicio que vaya a cursar esta licenciatura. Y por último, ¿qué implica el carácter modular y flexible de la licenciatura en educación secundaria? Este contenido temático se cierra con un producto que es una presentación en PowerPoint. Ese producto se va a subir al espacio de tareas. Entonces, como ven, vamos a estar combinando lecturas, y ahorita les voy a mencionar en qué contenido vamos a usar un video, vamos a usar foros, vamos a usar presentaciones, vamos a usar una serie de herramientas en este módulo de inducción, y son las herramientas a las cuales el estudiante, el profesor alumno, va a tener que acudir, va a tener que hacer, que elaborar durante todo su proceso de formación en la licenciatura. El segundo contenido temático es la pertinencia de la licenciatura en educación secundaria en el proceso de formación docente. Aquí vamos a recuperar las problemáticas que identificó en el bloque anterior, en el tercer contenido temático. Vamos a recuperar ese contenido de problemáticas y las vamos a analizar a la luz de el texto de Perrenot sobre la formación continua. Vamos entonces a hacer nuevamente un escrito donde vamos a plantear qué tan pertinente resulta la licenciatura en educación secundaria para la atención de esas problemáticas que el docente identificó en su propia práctica. Posiblemente la licenciatura pueda no responder a algunas, pero seguramente la licenciatura va a responder a muchas de ellas, y ahí cabe hacer la necesidad, hacer hincapié pues en el profesor alumno, en la necesidad de que reflexione a partir de los textos, a partir de su propia práctica, qué problemáticas son aquellas a las cuales atiende o responde nuestra licenciatura. Esto nos lleva al tercer contenido temático. Y ese producto del segundo contenido temático se va a subir a otro foro, que se denomina Problemáticas Docentes y la pertinencia de la LES para su atención. Estos foros tienen la intención de que, como todos los profesores alumnos van a tener acceso a ellos, todos los del grupo, los de ese grupo, ellos pueden comentar y enriquecer los aportes que los compañeros, que los integrantes del grupo suban a los foros. Y se establece ahí un diálogo virtual.
y enriquecimiento mutuo en torno a los contenidos temáticos. El tercer contenido temático es el trayecto formativo. Y aquí también tenemos que recuperar otra vez a Perrenot, tenemos que analizar la malla curricular de la licenciatura, tenemos que identificar los módulos que pueden ayudarnos a atender esas problemáticas. Decía yo, es una gama de 33 módulos. El estudiante va a determinar qué módulos va a trabajar en el primer cuatrimestre, qué módulos va a trabajar en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en qué orden. Entonces, aquí, en función de la prioridad y de la claridad que el profesor alumno tenga en relación con sus problemáticas, es como va a seleccionar sus módulos. Y va a diseñar un diagrama de flujo que nos indique, que nos señale la ruta de su trayecto formativo con 14 módulos. Este trayecto formativo va a estar orientado, va a estar fundamentado en reflexiones como aquellas de qué cambios, orientadas, y digo, a partir del texto de Perrenot, qué cambios se han generado en la práctica pedagógica. Si estos cambios pueden ser posibles, son susceptibles de sucederse en su práctica docente específica. Si cree que esos cambios pueden impactar o pueden orientar su formación continua. Va a hacer énfasis en dos componentes del proceso de autoorganización de la formación continua que presenta Perrenot y los va a explicar, los va a analizar a profundidad. Y a partir de ello va a hacer entonces su diagrama de flujo. El cuarto contenido temático es el portafolio de evidencias. Y en ese portafolio, en ese contenido, va a revisar un video, va a revisar lecturas, va a hacer un escrito en torno a el portafolio de evidencias, en torno a su importancia en el proceso de aprendizaje, porque ese portafolio de evidencias es el punto de arranque para su proceso de titulación. En la primera conferencia de la maestra Xochitl, el día de antier, si mal no recuerdo, planteaba que iba el estudiante a seleccionar conjuntamente con su tutor las 5 evidencias que le parezcan más significativas. Los criterios se van a proporcionar posteriormente a cada uno de los académicos que nos integremos al programa, y por eso es importante que desde el primer módulo el estudiante tenga clara la importancia, el papel protagónico y central del portafolio de evidencias, para que vaya guardando las evidencias que se vayan generando en cada uno de los módulos, y vaya pensando ya en cuáles pueden ser las 5 más representativas que pueden conducirlo a titularse, a concluir su proceso. Lo que decía Siddhartha, no hay examen recepcional, pero sí hay una rúbrica que evaluará la calidad o pertinencia de esas 5 evidencias. Bien. La siguiente y última diapositiva, por favor. Bien, para cerrar, únicamente diríamos que este módulo de inducción no es para efectos de evaluación, no es para acreditación. Tiene una función que es la función diagnóstica y a su vez la función formativa. Diagnóstica en términos de que, pues, reconocer los niveles de acercamiento que nuestros profesores alumnos han tenido con este diseño curricular, con este enfoque formativo, qué tan lejos está de ello, y que conozca las herramientas que va a utilizar, y formativa en términos de recalcar
hacer énfasis en la importancia de la práctica profesional y en la importancia que él tiene como protagonista de su propio proceso de aprendizaje. En ese sentido, es una evaluación diagnóstica y formativa. Y hasta ahí concluyo mi presentación del módulo de inducción de la licenciatura en educación secundaria. Les agradezco a los 58 participantes que hasta el momento nos están escuchando, y cualquier pregunta, pues me reitero a sus órdenes. Gracias, Siddhartha, gracias, maestra Xochitl, gracias a todos, saludos, estamos en línea. Gracias. Muchas gracias al maestro Manuel Ochoa de Oaxaca, y estamos a sus órdenes, compañeras y compañeros. Había ya por ahí algunas preguntas, Manuel, que nos habían hecho favor los compañeros de enviar en el chat. Si nos haces favor de revisarlo. ¿Cómo reviso ahí? Tienes que desplegar una ventana de tu lado izquierdo. Hay un... Ya. ¿Ya? Ok. Ya, gracias. Sí. Y si te subes un poquito ahí en ese diálogo, por ahí andan las participaciones de los compas. Si le dan un momentito al maestro Manuel, por favor, maestros, para que pueda revisar sus preguntas, si ahorita nos dan chance. O si nos hacen favor de volverlas a enviar, sería mejor, quizá. Que no se visualizan bien las diapositivas. A ver, aquí está una de la unidad 124. Al elegir los módulos para un cuatrimestre, perdón, ya se movió aquí. Al elegir los módulos para un cuatrimestre, ¿es posible elegir dos módulos de un mismo ámbito o deben ser diferentes? No, el diseño curricular es flexible y por lo tanto se pueden elegir dos o más módulos del mismo ámbito. No hay restricción alguna al respecto. ¿Es correcto, Siddhartha? Sí, exactamente, esa es la idea, okay, maestro. De acuerdo. Vamos a ver, por aquí hay otra. Al subirle... sigo sin audio. El docente elegirá sus 14 módulos. Ok, está echándonos la mano Alejandro. Gracias, Alejandro. Las ligas, recursos, maestro Axel Díaz, las ligas, recursos, ok, se movió. Las ligas, recursos y no me deja leer. A ver, te la leo si quieres, permíteme. Sí, porque se mueve. Un momentito, por favor. A ver. Déjame, aquí está. Las ligas, recursos, materiales, herramientas para los asesores y tutores, ¿en dónde están disponibles? Ok, están en la plataforma, maestro Axel. Están en la plataforma, le decía, consideramos que la plataforma es amable, es muy didáctica, están claras las indicaciones, las ventanas, y ahí están todos los textos, están las herramientas como los foros, están todo indicado de manera clara. Claro, si hay alguna complicación en la identificación de alguna herramienta en el momento, o alguna liga en el momento de estarlo ya trabajando, pues estaremos a sus órdenes para poder orientarlo. Bien, maestro. Hay otra pregunta de la compañera Virginia Ortiz. Nos pregunta, sí, te da los buenos días y nos pregunta que si en algún momento el alumno, el estudiante docente, puede redireccionar su selección de módulos iniciales. Claro, sí, está la figura del tutor,
dentro de la propuesta formativa como el sujeto que acompaña al estudiante, al profesor alumno, y que puede conjuntamente con el estudiante analizar la pertinencia del trayecto formativo y lo pueden modificar en el momento en que ellos lo juzguen conveniente. Muy bien. Hay una pregunta, creo que es pregunta, no sé si es afirmación del maestro Porfirio. Hola Porfirio, buenos días. Nos dice dónde está el globito. Está del lado izquierdo, donde aparece en la parte de abajo el icono de la cámara, el micrófono y la pantallita. Justo hasta la izquierda está el globito. Si tú le das clic ahí, entonces ya se despliega el chat. La maestra Moreno nos comenta, Manuel, ¿Sí? no hay restricción en ese sentido. Los módulos pueden ser de cualquier ámbito. Sí. Y permíteme. En la unidad 281 en Tamaulipas nos preguntan, maestro, ¿cuáles criterios sugieren para seleccionar el problema de estudio, Manuel? Sí. Bueno, como yo decía hace un rato, ya lo decía Siddhartha también en la parte inicial de esta videoconferencia, es un enfoque centrado en el alumno. Entonces, es el profesor estudiante el que tiene que reflexionar sobre la pertinencia de su propia práctica, sobre las particularidades y exigencias que le presenta ese grupo en particular, ese espacio curricular, esa materia de asignatura que está impartiendo, esa escuela en particular, y es él el que tiene que a partir de esa reflexión y lógicamente el acompañamiento del tutor y de los asesores, va a seleccionar los problemas que le parezcan más relevantes y a los cuales requiere que los módulos que seleccione respondan. ¿Está bien, Siddhartha? Sí, sí, maestro. Okay. Bien, hay otras preguntas. A ver. Por ejemplo, la compañera Eloína, buenos días Eloína, hola, nos pregunta, ¿cuál es la dirección de la plataforma? Es en la que estuvimos trabajando en los módulos, Eloína, y la maestra Xochitl también nos hizo favor de enviarnos la dirección. Pero nos comenta la maestra Xochitl que a finales del mes de julio estaremos dando acceso a la plataforma, estarán desde la dirección de unidades, me refiero, dando acceso a la plataforma cuando se presente de manera particular cada módulo. ¿De acuerdo? O sea, habrá una serie de presentaciones específicas de los módulos y ahí ya nos van a estar haciendo favor de darnos acceso a la plataforma, compañeras y compañeros, y específicamente la maestra Eloína. ¿De acuerdo? De la unidad 262 de Navojoa, saludos hasta Sonora. Nos preguntan, Manuel, ¿los directivos tendremos acceso a la plataforma o quiénes tendrán acceso? ¿Asesores en línea y tutores? Y la maestra Xochitl contesta, tendrán acceso a la plataforma los asesores en línea y los tutores del trayecto formativo. Claro. También nos dice la maestra Xochitl, veremos de dar acceso a los directivos de las unidades. Y bien, el maestro Alejandro Arrecillas puntualiza, si bien los tutores y facilitadores pueden acompañar y coadyuvar en la elección del problema de estudio, es condición sine qua non respetar la elección y decisión de los docentes discentes. Y eso es muy importante puntualizarlo. Si me permiten hacer el énfasis, compañeros, Manuel, porque recordemos que estamos hablando de formar sujetos autónomos, profesores que tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones, y eso incluye la capacidad de tomar decisiones sobre sus
trayectos formativos en el terreno del desarrollo profesional docente. Esa es una condición muy importante señalada de manera enfática en la literatura especializada sobre el desarrollo profesional docente. En la medida en que los compañeros puedan tomar sus propias decisiones en su trayecto formativo, estaremos fortaleciendo su capacidad de autonomía y mejorando su desarrollo profesional. ¿De acuerdo? Bien, el compañero Axel. El compañero Axel dice que no pudo escuchar la respuesta porque se tuvo un problema técnico. No sé si podrías hacer favor de comentarlo de nuevo, maestro. Sí, le contesta la maestra Xochitl, dice todo está en la plataforma y revira al maestro Axel preguntando y en dónde puedo localizar la plataforma. También eso ya se respondió anteriormente por la maestra Xochitl en los comentarios de arriba, en donde decía que a partir de los siguientes días, julio, agosto, estará dando ya en cuanto se determinen los asesores, los tutores que van a atender cada módulo, pues estará proporcionando las ligas correspondientes para que se pueda acceder a la plataforma y a los módulos específicos. Exactamente. Ya a partir en unos días estaremos presentando, según lo que nos comenta la maestra Xochitl, los módulos de manera específica. Y se nos estará dando acceso tanto a directivos como a los asesores de las unidades a la plataforma y a los módulos específicos para que podamos conocerlos. Entonces, aquí pues pediríamos un poquito de paciencia, maestro Axel y compañeros, para poder tener ya acceso a esta plataforma, ¿de acuerdo? Nos comenta la compañera Miriam Membrillo Said, nos pregunta, mejor dicho, para organizar el propedéutico, ¿se llevará a cabo un taller, conferencia? La maestra Xochitl dice que sí, que a finales de julio. Yo nada más quisiera aquí enfatizar un poquito algunos elementos que me está pidiendo la maestra Vicky desde Chiapas. Sí. Nos está pidiendo que enfaticemos un poquito la idea de la problematización, Manuel, desde la realidad que enfrenta nuestro alumno en su práctica docente en cuanto a las problemáticas sociales en términos generales de sus propios alumnos, de su centro de trabajo, de la comunidad en donde él vive, y desde luego desde las necesidades desde las necesidades formativas en términos académicos. Entonces, bueno, esto es muy importante, compañeros y compañeras, porque lo que nos va a permitir trabajar de esa manera es realmente enfocarnos a la realidad que vive el estudiante cotidianamente en su centro de trabajo y enfocarse a su vez que nuestros estudiantes se enfoquen a resolver los problemas de la práctica docente y las necesidades formativas y educativas en términos más amplios que presenten sus estudiantes. Por eso los cursos están diseñados, por eso todo el trayecto es formativo, es flexible, y estamos pensando en que el tutor pueda trabajar a partir de la detección de estas problemáticas y de estas necesidades con los estudiantes y que ellos puedan ir nutriendo desde la teoría, la literatura especializada, la revisión de otras prácticas docentes con la guía del tutor y de los asesores en línea, su capacidad de análisis, de reflexión crítica, de transformación de la práctica docente para poder atender estas problemáticas. Por eso se plantea la flexibilidad, porque reconocemos la diversidad cultural, lingüística, política, social, económica de nuestro país. Nosotros sí sabemos dónde trabajan nuestros compañeros docentes de educación secundaria y de educación básica y obligatoria en general.
nosotros mismos hemos dado clases en esos contextos y en diferentes contextos. Conocemos bien esas realidades y sabemos que son muy diversas y que no podemos hacer un planteamiento estandarizado, homogéneo, cuando en realidad lo que tenemos en las aulas y en los centros escolares son realidades muy distintas. Entonces, por eso hacemos un planteamiento flexible. Entonces, yo espero, Vicky, que este énfasis que tú nos hayas pedido haya quedado satisfecho, Manuel. Sí, está bien. Tenemos otra pregunta de la unidad 151. Dice, ¿es necesario abrir los materiales y recursos de esta propuesta a los académicos de las unidades y sedes regionales, posiblemente con la entrega de un mayor número de cuentas? Yo me atrevo a este, responder, maestra Xochitl, y yo creo que eso es precisamente lo que se está pensando hacer y en eso estamos trabajando. Justamente en este mes de julio yo veo mucha actividad en la dirección de unidades y seguramente en eso se está avanzando. La plataforma es una plataforma tecnológicamente muy poderosa que va a permitir hacer precisamente esto, ¿no? Entonces, se hará en días próximos, en este mismo mes de julio. Así lo menciona la maestra Xochitl en su comentario, dice así lo haremos. Ok. Y también nos está desde la coordinación de unidades regionales en la UPN Veracruz, dice que tal vez también a las coordinaciones de unidades, seguramente así se está contemplando, compañeros, para que ustedes también puedan tener el conocimiento de los recursos, el acceso a la plataforma y a su vez puedan también trabajar con los compañeros asesores en las unidades. Seguramente así se está pensando. Si hubiera alguna otra pregunta específica, por favor, dice la maestra Moreno que efectivamente también tendrán acceso los coordinadores para allá los compañeros de Veracruz y en general, ¿no? A nivel nacional. Sí. Si nos hicieran favor de hacer alguna otra pregunta para el compañero Manuel, específica sobre el módulo de inducción de esta licenciatura en educación secundaria, nos quedan todavía unos minutitos. Quisiéramos aprovecharlos, ¿no? Lo más posible con ustedes. Pues yo creo que ya no hay, Siddhartha. Bien, dice Axel Díaz, ¿quiénes atenderán los módulos de inducción, Manuel? Pues que eso no lo tengo claro. Creo que es la maestra Xochitl la que tiene que asignar los módulos. No lo tengo claro. Hay fechas ya, del 28 de agosto al 15 de septiembre, pero no tengo claridad sobre eso. No sé si la maestra Xochitl dice que los académicos de las unidades, entonces en cada unidad se irá determinando quién podría hacerse cargo de la atención de ese módulo. Es correcto, sí, esa es la intención. Se nos asignarían como tutores un máximo de 5 estudiantes. Ajá. Y entonces estaríamos también a cargo de este curso, de este módulo, en función de esa asignación. Pero ya sería también en cada unidad, ¿no? A los académicos. Dice la maestra, por cada grupo que se abra, propondrán quién será el asesor en línea del módulo. Y eso es lo que nos va a permitir tener esta plantilla nacional a la que aspiramos, ¿no? Sí, claro. Dice, de preferencia podrán ser quienes vayan a fungir como tutores. Claro. Ok, pues ahí está perfectamente claro. Así es. Bien, compañeros, Manuel, muchísimas gracias por no, al contrario, gracias, Siddhartha. Explicación yo la considero muy clara, a mí me quedó muy claro. Espero que a los compañeros también. Les recordamos que no se vayan, tómense un cafecito. Dice la maestra Xochitl, gracias a todos. Les recordamos que tenemos otra ya inmediatamente después, otra videoconferencia. Nos van a explicar el funcionamiento, el diseño de la licenciatura en educación media superior.
Entonces, en unos minutitos va a estar ya la compañera Claudia, ya está aquí, ya está aquí a un lado de mí, puestísima. Y entonces, les pedimos por favor que no se vayan. Nada más denos un minutito para colocar la presentación y que la compañera tome el lugar. Entonces, para que se tomen un cafecito mientras y ahorita empecemos la siguiente conferencia. Estamos en comunicación, Siddhartha. Claro que sí, Manuel, un abrazo, muchas gracias. Igualmente. Saludos a todos. Dice la maestra Xochitl una aclaración técnica. Ajá. Que por favor se desconecten y entren al link correspondiente a la conferencia de la LEMS. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.